Hola, hola. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice así este contenido bíblico. Hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy, la pregunta que nos vamos a hacer hoy está en función de este contenido y ha sido construida desde el mismo contenido. La pregunta de hoy dice así lo siguiente, escuche bien. ¿Qué significa vivir? Vivir, no en términos intelectuales o cognitivos, no. En términos de vivencia, en términos de relación. ¿Qué significa vivir? Que el único mediador entre la humanidad, entre usted y yo, y Dios, sea Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Y eso cómo puede transformar nuestra relación con Dios? El vivir eso, ¿qué significa? Uno pudiera de primera mano decir, y todos lo decimos, definitivamente es que nada ni nadie, pues puede reemplazar la figura de Jesús. Es decir, nada ni nadie está con la autoridad de mediar entre nosotros y Dios. Porque Jesús ha sido puesto para eso. El Padre ha enviado al Hijo para eso, para reconciliar la relación entre nosotros y Dios. ¿Pero qué significa vivir eso? Lo que ha pasado en los últimos 2000 años, lo que uno mira por la historia de los últimos 2000 años, es que lo que los historiadores llaman la Iglesia de Occidente, es decir, todas esas religiones que se han construido desde la figura de Jesús, que se han construido desde la persona de Jesús, que se han construido desde el mensaje de Jesús, es decir, la religión católica, la religión evangélica, la religión de los testigos de Jehová, la religión de los mormones o Iglesia de Jesucristo de los últimos días, la religión adventista, la religión metodista, la religión... Todas esas religiones que se han construido desde la figura de Jesús, lo que uno ve en la historia de los últimos 2000 años es que lentamente, de pronto sin proponérselo porque partimos desde la presunción de la inocencia, es que lentamente han ido desplazando de una manera suave, muy fina, han ido desplazando la figura de Jesús como el único mediador, como el único, que es lo que dice el contenido bíblico. El contenido bíblico dice, el único mediador entre nosotros, la humanidad, y Dios es Jesús. Pero lo que las iglesias, las religiones han hecho lentamente es desplazar esa función de Jesús y se han puesto en la mitad entre Dios y nosotros. De todas esas religiones que hemos dicho, que se han construido desde la figura de Jesús, lo que se conoce como la Iglesia de Occidente, todas esas religiones lentamente se han puesto en la mitad y terminan regulando nuestra relación con Dios y terminan validando nuestra relación con Dios, y son las que terminan diciendo si nosotros estamos teniendo una relación con Dios o no. Son las religiones las que han puesto, o las que se han puesto en la mitad entre Dios y nosotros, en la mitad de esa reconciliación que solamente ha hecho Jesús, como dice 1 Timoteo 2.5, como dice el contenido de la palabra de Dios. Entonces, todas esas religiones con sus respectivos templos se han puesto en la mitad. Entonces, todas esas religiones con sus respectivos ritos, con sus respectivas ceremonias, con sus respectivos rituales, que son propias de cada una de ellas. Usted encuentra que la religión católica tiene un templo específico que es propio de la religión católica. Usted encuentra que la religión evangélica, la religión católica, la testigo de Jehová, la religión mormona, tienen un templo específico, tienen unos rituales específicos, tienen unas ceremonias específicas que de alguna forma las identifican como tal y las distinguen de las otras. Porque eso es lo que hace la religión, poder identificarse como tal y poder distinguirse de la otra, para que usted pueda decir, esto no es católico, o esto no es evangélico, o esto no es cristiano, o esto no es testigo de Jehová, o esto no es mormón, o esto es católico, o esto es testigo de Jehová, o esto es mormón, o esto es de tal religión. Entonces lo que encuentra uno en los últimos 2000 años es que de manera paulatina, de manera muy fina, muy suave, las diferentes religiones de Occidente han ido reemplazando
sin proponérselo, porque seguramente es la misma dinámica de la institucionalidad la que ha llevado a eso, a que lentamente nosotros percibamos o ellas se perciban como las mediadoras entre la relación entre nosotros y Dios. Porque puede ser un asunto de percepción lentamente. Por siglos y siglos o por años y años se han definido como, o las hemos definido como si fueran las mediadoras entre Dios y los hombres. Entonces, lo que es claro es que ninguna religión puede tomarse la autoridad de posicionarse como la mediadora entre nosotros y Dios. Entre la que está autorizada para validar nuestra relación con Dios. O sacarnos de la relación con Dios. No, si usted no cumple con esos requisitos que son propios de esta religión, usted entonces ya o no es católico, o no es evangélico, o no es testigo de Jehová, o no es mormón, o no es adventista, o no es bautista, o no. Pero si usted cumple con estos ciertos requisitos, y estas ceremonias, y estos rituales, entonces usted sí es, y es. Entonces terminan convirtiéndose lentamente en las mediadoras de nuestra reconciliación entre Dios y nosotros. Cuando lo que dice la palabra es que solo hay un Dios y solo hay un mediador, no hay otro mediador. No es ni la religión ni cualquier elemento que sea específico de la religión. Ninguna puede tomarse, porque lo dice la palabra, ninguna puede tomarse la autoridad de mediar entre nosotros y Dios. Y eso pareciera que fuera, pues, lo que todos sabemos y lo que todos dicen, porque todas las religiones lo dicen. Unas más o unas menos, pero todas toman a Jesús como el centro y como el mediador. Pero la dinámica de las religiones es la que hace que pareciera que no. Se percibe como si no. Y lentamente se va tomando la posición sin querer, porque creemos que es sin querer, no es algo maquiavélico de que lo vamos a hacer, no, sino que sin querer van tomando por la misma institucionalidad y la misma dinámica interna que hace funcionar a las religiones, hace que vayan tomando el papel de mediadoras, que le corresponde solamente a Jesús. Y entonces ahí sí tiene que empezar uno mismo a encontrar en uno mismo qué elemento está colocando uno como mediadores entre nosotros y Dios. Y sin querer estamos desplazando la figura de Jesús como el único mediador entre Dios y nosotros. El único que está autorizado, que tiene el poder, que tiene la autoridad por el Padre para mediar entre nosotros es Jesús. ¿Y eso qué significa? Porque es la pregunta de hoy. ¿Qué significa vivir eso? Significa entonces que nada ni nadie puede tomar esa posición de Jesús. Nada ni nadie puede adjudicarse, o podemos nosotros adjudicarles la posición de ser la mediadora o ser el mediador. Es decir, ni ninguna religión, ni ningún ritual propio de la religión, ni ninguna costumbre propia de la religión, ni ninguna ceremonia propia de tal religión. No podemos nosotros ponerlas como la mediadora. Es decir, que ningún templo de ninguna religión puede cumplir la función de mediar. Es decir, yo voy al templo porque el templo es el que me permite acceder a Dios. No. El que me permite acceder a Dios es Jesús. El que media entre usted y yo y Dios es Jesús. No es el templo al que vamos o al que pertenecemos, al cual cada uno de nosotros lo hacemos. Y no está mal que vayamos a nuestros templos. Lo que sí es claro que no podemos darle al templo de la religión a la que pertenecemos, darle la postura como de mediadora. Porque el único mediador es Jesús. Entonces ningún ritual también propio de nuestros templos podemos darle la validez como si fuera el mediador o el mediador entre Dios y nosotros. Y eso sí, ya vivirlo hace que cambiemos nuestra relación con el templo, o lo pongamos en el sitio que corresponde. E igualmente con todas las figuras que hacen parte de esas religiones. Entonces, los curas no son mediadores entre nosotros y Dios. Los pastores no son mediadores entre nosotros y Dios. Los líderes religiosos no son mediadores entre nosotros y Dios. Los líderes espirituales,
los maestros, los profetas, los evangelistas, los ancianos de nuestras iglesias, no son mediadores entre nosotros y Dios. El único mediador es Jesús. Pero a veces le damos esa validación y les ponemos un atributo que no les corresponde. Y es lo que nosotros hemos sin querer hecho. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Y terminamos con un ejemplo muy sencillo. Eso quiere decir que yo puedo hablarle a Dios, o cantarle a Dios, o suponer que le voy a cantar. Yo quiero cantarle a Dios, quiero hablarle a Dios, o rezar, o quiero orar, como se dice en diferentes religiones. Entonces, yo creo que el hablar, o el rezar, o el orar con Dios, es lo que me permite acceder a Dios. Y no, mi oración en sí misma no me da el poder para acceder a Dios. Lo que media entre mi oración y Dios es Jesús. Por eso, para que haya una comunicación con Dios, es necesario que yo crea que Dios me ama y que en amor y que en evidencia de ese amor dio a Jesús, porque Jesús es el único mediador. Entonces, lo que hace que mi oración o mi rezo o mi hablar con Dios llegue a Él es que yo crea que Jesús es el mediador, está en la mitad, que yo crea en Jesús. Y eso no depende de ninguna religión, eso no está adscrito ni le pertenece a ninguna religión en específica, solamente le pertenece a Jesús. Jesús es el mediador. Entonces yo puedo querer cantar, pero es el que yo crea que Jesús está en la mitad, lo que hace que la canción llegue a Dios. Yo puedo entonces ayunar y hacer un ayuno de 5, 10, 15, 40 días y demás, pero para que ese ayuno llegue a Dios, debo creer que Jesús está en la mitad entre mi ayuno y Dios, porque Jesús es el que hace que yo acceda, que mi ayuno acceda a Dios. Es Jesús el que hace que mi oración, que mis cánticos, que mi ayuno, que cualquier ritual de mi iglesia, que cualquier ritual propio de mi religión acceda a Dios. Es el creer en Jesús como mediador. No creer ni en la religión, ni en los líderes de la religión, ni en los rituales de la religión, ni en las ceremonias, ni en las costumbres de la religión. Es creer que Jesús es el que está en la mitad entre la humanidad y Dios. Eso es lo que me da acceso al Padre, no más. Cuando se vive eso, entonces nuestra relación cambia, porque le damos entonces a la religión, al hombre, al templo, a los ritos, a las ceremonias, a los rituales, le damos la postura que se merecen, simplemente eso. Eso es lo que son, pero no son mediadoras, no son las que median, no son las que facilitan nuestra relación con Dios, no son las que hacen que nuestra relación fluya hacia Dios. Solamente lo que hace que nuestra relación fluya hacia Dios es que creamos que Jesús está en la mitad entre nosotros y Dios. Y eso sí ya es diferente. Comience a vivirlo, comience a vivirlo. No solamente nos quedemos en el pleno conocimiento, sino que comprendamos qué significa eso y comencemos a vivirlo. Porque cuando comenzamos a vivir eso, que Jesús es el mediador, entonces cualquier figura alrededor de Jesús la vamos a poner en el lugar que corresponde. Y le vamos a dar a Jesús el lugar que le dio Dios, el Padre, como único mediador entre nosotros y Él. Esto hace parte del vínculo perfecto entre Dios y nosotros. Y cuando estamos bien en nuestra relación con Dios, terminamos teniendo una relación buena con nosotros. Chao, chao, y nos vemos en el cielo.